En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el joven politólogo Joel Lugo, quien ahora funge como secretario general de Encuentro Ciudadano en el municipio Cariurbano. Bienvenido, Joel, una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme ahora en esta nueva fase como secretario general de Encuentro Ciudadano Cariurbano. Con tu visión, politólogo, ¿por qué te fuiste con Encuentro Ciudadano en lugar de irte con otra organización política? Porque Encuentro Ciudadano es un partido nuevo que piensa renovar la política y transformar la política para bien. Más allá del protagonismo, queremos inundar la opinión pública, el debate político de ideas, y vamos a estar dispuestos siempre a debatir con ideas, a meter las ideas en la sociedad, porque así es como vamos a transformar Venezuela, llenando las ideas en políticas públicas, en leyes, y así vamos a transformar nuestro país que viene atrasado ya desde hace 20 años. Por eso es un partido que creo que puede dar mucho más y por eso estoy en Encuentro Ciudadano. Filosóficamente, ¿en qué se inscribe? ¿Con qué modelo político se inscribe? Somos un partido de centro derecha, más ligado a la línea liberal, más al socioliberalismo. Creemos en la libertad de empresa, en la competencia, creemos en la justicia social. Es decir, creemos en que todos deben tener las mismas oportunidades para alcanzar el éxito mediante el trabajo propio. Entonces somos de la línea socioliberal, somos un partido de centro derecha. Económicamente sería economía de libre mercado o economía social de mercado. Economía social de mercado. Economía social que de hecho está ya en la Constitución de Venezuela, en el artículo que se va en el capítulo de la socioeconomía. Y es un proyecto que ya se ha venido trabajando desde Alemania. Cuando Alemania se reunificó en los años 80, 90, se dio la idea de la economía social de mercado y es lo que ha fungido en Alemania y lo que la ha llevado a hacer hoy. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Que las empresas no solo piensen en generar riquezas propias, sino que esa riqueza que ellos crean también pueda ser esparcida a la sociedad a través de cursos, de proyectos que vayan ayudando e invirtiendo en las comunidades, que para eso va a ser el crecimiento del país. Eso fue en todo caso lo que hizo que te fueras con Encuentro Ciudadano, Sí, claro. la economía social de mercado. Economía social de mercado. Y te digo, es un proyecto que de hecho está en la Constitución, pero el asistencialismo brutal que ha hecho este gobierno ha despasado ese proyecto, ley constitucional que está en nuestro país, que ve a la economía social de mercado como nuestra guía en la economía nacional. Nada tiene que ver con socialismo. Nada tiene que ver con socialismo. A ver, no porque diga social tiene que ser socialismo. Claro, sí, por eso te pregunto. Todo gobierno, todo político debe tener conciencia social. Todo proyecto debe tener conciencia social porque vamos a trabajar con la sociedad. No podemos generar solo resultados en positivos económicos. También hay que pensar en aquellos que están allá para que ese resultado económico les sea beneficioso, que les sea cercano para ellos poder construir su vida personal. Sí. Es por eso que es la economía social de mercado. Sí, recientemente entrevisté aquí a Néstor Suárez, él es el presidente de Rumbo Propio,
economista, graduado en Inglaterra, profesor como profesor universitario en los Estados Unidos, fue viceministro y ministro encargado en el segundo gobierno de Rafael Caldera, y hablábamos sobre eso, ¿no? La diferencia entre la economía social de mercado y la economía de libre mercado, y él se inclina, que por cierto es el proyecto de María Corina Machado, por la economía de libre mercado. Él dice que en Venezuela nunca ha existido economía de libre mercado, entonces ellos quieren implantar en Venezuela, o instalar en Venezuela, un sistema de economía de libre mercado. Ustedes vienen con tratar de implantar economía social de mercado. Sí, Entonces, porque creemos en que todos deben de tener las mismas oportunidades, porque la economía libre de mercado es una economía, es un proyecto que está basado en resultados gerenciales para crear riqueza. Sin embargo, no toma en cuenta el lado social, el lado de la gente. Por eso nosotros creemos en la economía social de mercado, porque de hecho uno de nuestros pilares es la justicia social. Es decir, como te comenté, creemos en que todos deben tener las mismas oportunidades para llegar a donde quieren llegar mediante su trabajo. tomando en cuenta la situación en la que estamos los venezolanos actualmente, que la mayoría estamos en pobreza, incluso en miseria, ¿un modelo de economía de libre mercado sería peligroso, sería riesgoso para el país? No sería riesgoso de cierta forma. Lo que pasa es que, como te dije, es el liberalismo actual, y no lo voy a golpear porque soy liberal, pero el liberalismo actual está basado mucho en el tema de los resultados, en el individualismo, mientras que el liberalismo clásico está basado más en una idea macro, colectivo. Pues por eso que tiene un amplio Ustedes están con el clásico, liberalismo clásico. liberalismo clásico. Creemos más en la economía social de mercado. ¿Y eso significaría seguir con ayudas sociales? ¿O qué significa? ¿Significa que el empresario tiene que, porque el Estado lo obligue, cumplir ciertos requisitos que tengan que ver con lo social, con ayudas sociales? El Estado nunca va a exigirle al empresario qué debe hacer o cómo debe llevar su empresa. Nosotros no queremos eso porque ya tenemos años en los que hemos visto que eso es caos para la economía, caos para la empresa. Imponer eso es caos para la economía de las empresas. Nosotros no creemos en eso porque ya lo hemos tenido y no vamos por esa vía. Sin embargo, la economía social de mercado busca eso. Es una cooperación Estado-empresa privada para poder aportarles a las comunidades, al individuo, al ciudadano y para que pueda crecer en conjunto a todos. ¿Los gobiernos de Adicupay fueron economías social de mercado? Fueron economías ligadas a la economía social de mercado. El segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, que hizo el viraje nacional, plan de su viraje nacional, fue más ligado a la economía del libre mercado. Por eso hicieron lo que le hicieron. No lo dejaron culminar su... Sí, porque era un plan guiado hacia bases de líneas fuertes y llevadas hacia el gerencialismo. No tocaba mucho el tema social. ¿Hubiese sido exitoso ese plan? Quizás pudo haber sido exitoso. Recuerda que a Carlos Andrés Pérez no lo hicieron terminar. Carlos Andrés Pérez llega a la presidencia y en unos meses se lanza el Caracazo. Sí. Y después en el 92... En días. Sí, sí. El Caracazo, y luego en el 92 se lanza el golpe de Estado. Y luego lo inhabilitan y lo hacen preso. Realmente él en su segundo gobierno no pudo hacer gobierno. ¿Y eso qué significó para la democracia venezolana? ¿Fue solamente contra Carlos Andrés Pérez o fue solamente contra la democracia venezolana lo que se le hizo a Carlos Andrés Pérez? La violencia nunca va a ser la forma en que nosotros... Que no me refiero a la violencia, me refiero al hecho de que apartaran a Carlos Andrés Pérez del poder sin que terminara su mandato y lo procesaron judicialmente hablando. ¿Fue positivo o negativo para la democracia? Yo creo que fue negativo para la democracia. Hoy vemos lo que pasó. Quien llevó al cargo a quien llevó el golpe de Estado después fue presidente e impulsó sus ideas y ha sido el desastre que hemos tenido estos 20 años. Entonces creo que fue un mal para el Estado venezolano. Por cierto, ayer conversaba eso, ¿no? Yo hace años vengo diciendo esto, no sé si fue la madurez, lo he dicho siempre, la madurez o la inmadurez del sistema, de la democracia venezolana,
que le permitió a un golpista como Hugo Chávez, y esto se lo permitió porque la causa le fue sobreseída, o sea, que él quedó limpio. Limpio no me refiero a plata, ¿no? Sino que quedó limpio sin mancha judicial. Y eso le permitió, le garantizó sus derechos plenos políticos. Fue un error no haberlo indultado, o sea, que quedara manchado judicialmente. ¿Fue un error eso o fue acertado? El indulto fue dado por aquel entonces, en el 94, por Rafael Caldera. Pero es que no fue indulto, es que le fue sobreseída la causa. El presidente no tiene potestad para sobreseer causa. El indulto sí es potestad del presidente, pero cuando le fue sobreseída la causa era el sistema judicial quien le limpia Bueno, porque fue dado por el presidente. El presidente da el indulto y se le dio pero el indulto es otra cosa. Según lo que yo tengo entendido, el indulto al presidente te puede indultar, pero queda con la mancha. ¿Entiendes? Este fue el sistema judicial que le sobreseyó la causa y por lo tanto quedó limpio, como si no hubiese cometido ningún delito nunca. Eso fue un delito, por cierto. Un atentado contra un golpe de Estado es un delito, en cualquier sistema democrático. En todo sistema democrático, un golpe de Estado es un delito y siempre se tuvo que haber mantenido esa posición y no de cierta forma quitarle sus derechos políticos, pero sí dejar en claro en que el cargo de presidente no puede llegar por haber intentado una intentona golpista. Fue un acto, vamos a hacer el corte, de inmadurez de la democracia en ese entonces, ¿crees tú? Inmadurez de la democracia. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuaremos conversando con el joven politólogo Joel Lugo. Él es secretario general de Encuentro Ciudadano en el municipio Carirubán. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Conversamos con el joven politólogo Joel Lugo, secretario general de Encuentro Ciudadano en el municipio Carirubán. Aquí tengo información. El presidente de IFEDEC, Eduardo Fernández, sostuvo que los partidarios del gobierno deben prepararse para la idea de la alternabilidad para un tránsito pacífico y democrático
del poder. Esto lo dice Eduardo Fernández, ¿no? Y traigo esto a colación. El sistema anteriormente, en 40 años pasaron 8 presidentes, claro, 2 repitieron, pasaron 6 presidentes, 7 con el que fue sustituto de Carlos Andrés Pérez. Pero llevamos 24 años, en 24 años del otro sistema ya llevábamos 5 presidentes. Aquí solamente llevamos 2 y eso porque Chávez se murió. Si Chávez estuviera vivo todavía fuera el presidente y en 2024 sería el candidato a la presidencia de la República, ¿no? Criticaron mucho porque 2 partidos gobernaron al país durante 40 años, pero resulta que aquí un solo hombre o 2 hombres han gobernado el país por 24 años, ¿no? Y lo aprovecho por las cuestiones de las que han estado pasando últimamente. Enrique Capriles Radonci, candidato de Primero Justicia de las primarias, una mujer en estos días le dio en la cara durísimo, un golpe en la cara que a nadie le deseo eso, pues, y la reacción de un hombre ante eso pudiera significar mucho. Pues Capriles se comportó como un caballero antes, en otra ocasión. Con Capriles también un tipo estaba alzado también y creo que cargaba machetes, me decía Jorge Luis Ruiz. En el caso de María Corina Machado aquí en Falcón, pasó por un restaurante a comer, entonces el restaurante lo cerraron, lo multaron, impidieron otras cosas con María Corina Machado, en fin. O sea, que se creen los dueños del país. Son dueños del país, por supuesto, porque son venezolanos, pero todos somos dueños del país. Y la democracia permite, así como se le permitió a Chávez ser candidato y ser presidente de la República y cambiar el modelo político venezolano, pues a la gente, ese sistema de Copellano duró 40 años y se agotó. El chavismo apenas tiene 24 y ya se agotó, está súper agotado. Entonces, lo que me parece oportuna lo que dice Eduardo Fernández, que le aconseja a los partidos del gobierno, en todo caso el PSV, que es el que manda, los demás son micropartidos, que se acostumbren, o que den chance a la alternabilidad del poder, ¿no? Porque estamos cansados ya de que 1 o 2 hombres y salgan todos los días por la radio y la televisión en larguísimas cadenas hablando tonterías que en nada nos edifican a los venezolanos. Importante lo que dice Eduardo Fernández. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, la alternabilidad política es importante para el país porque así nos vamos desarrollando. Y no solo nos vamos desarrollando, sino que se va abriendo Venezuela a otras ideas. Y es así como se va a transformar la política. Escuchar las otras ideas y tratar de conciliar posiciones. No más el imponer posiciones, el imponer por la fuerza política o violenta como le pasó a Enrique Capriles, a María Corina y a cualquier otro candidato. Nosotros vamos a estar siempre rechazando cualquier posición de esta forma. Nuestra candidata en el estado Barinas le cerraron a un compañero periodista, le cerraron su programa de radio por entrevistarla a ella. También pasó con en el García Sordo. estado Barinas. Sucedió hace como un mes. En el estado Barinas. Pero tú que eres politólogo, ¿eso favorece al gobierno o eso desfavorece al gobierno? En todo caso, a la gente como tal, ¿los desmotiva a votar tanto en la primaria como en la elección presidencial o más bien los motiva a votar tanto en la primaria como en la presidencial? Ese tipo de acciones. Ese tipo de acciones no son nuevas. Ya pasó con Hugo Chávez, sigue pasando con Nicolás Maduro. Nosotros no creemos en eso. Entonces nuestra posición va a ser informar a la gente. Hay nuevas formas de informar y llevarle a la gente la información. O sea, disculpa, hay nuevas redes sociales. Cuando dice que no son nuevas, te refieres a los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Claro, porque cuando a Hugo Chávez en el 98 está pasando algo, y me disculpa que no es tu candidata, que es María Corina, pero con María Corina está pasando algo parecido con Chávez. A Chávez trataron de cercarlo, pero a Chávez no le metieron el pie para que se cayera. Se unieron a Dey, Copey, se unió la oposición y lo que sucedió, ¿no? Pero nunca se le puso trabas a Hugo Chávez para que hiciera su campaña. Hoy en día ellos están poniendo trabas a los candidatos de la oposición. No pasó con eso con Chávez, lo que está pasando hoy con los candidatos de la oposición. No, actos cuando yo quiero decir que no es nuevo es porque ya es una práctica política que vienen haciendo del chavismo, okay, por parte del chavismo y de ahora el madurismo. O sea, no es algo nuevo, no es algo que nos tenemos que asombrar realmente. Es así como ellos piensan en hacer políticas, que es imponer, que es totalmente contrario a la democracia. Por eso la democracia, el primer acrónimo de la democracia es demos, de pueblo, de sociedad, de ciudadano. Y es kratos de poder. Democracia es el poder de todos. Por eso nosotros pensamos en la conciliación, en el encuentro. Por eso nuestro partido se llama Encuentro Sí, Ciudadano. ok, Joe, pero mi pregunta es,
eso hace, esas acciones del gobierno, que le cierran un programa a alguien porque entrevista de esa Solórzano, que no permiten que María Corina Machado pase por un restaurante y cierran el restaurante, que Capriles Radonsky lo ataquen violentamente, eso hace que la gente se abstenga de participar en las primarias y en la elección presidencial, o por el contrario, inyecta ganas o la fuerza para que la gente vaya a votar en contra de este gobierno. Esa es la pregunta. Es que para eso estamos nosotros. Ok, pero mi el pregunta sistema es, política. pero si ese tipo de acciones, si ese tipo de acciones que propicia el gobierno hacen que la gente se desmotive o se motive a votar. Y me pregunta, contra ellos mismos. En 2015 pasó y en 2015 la gente salió fuertemente a votar y tuvimos una asamblea absolutamente opositora, prácticamente, 112, la mayoría, 112 diputados. 112 diputados. En 2007 pasó con el referéndum de la Constitución y el 54% de los venezolanos dijo que no aprobaba el proyecto de referéndum de Chávez. Y recuerda que ese mismo año, el año pasado, habían cerrado Radio Caracas Televisión. Esa es una posición de ellos porque es como ellos piensan y ven la política. Nuestro deber es comunicarle a los venezolanos que aún con todas las trabas, nuestro derecho es votar. Y por nuestro derecho y deber, que es votar, es que realmente vamos a transformar el país. Es el salir a votar, el salir a ejercer tu derecho y a levantar la voz mediante ese uso del voto. Sí, Joel, tú hablaste de chavismo y madurismo. ¿Hay diferencia entre el chavismo y el madurismo, entre Chávez y Maduro? No son la misma cosa, como decía aquel segmento que pasaba a Globovisión cuando decía Raúl Castro, cada día subo más la misma cosa entre Venezuela y Cuba, ¿no? ¿Madurismo y chavismo no es la misma cosa? Vienen de la misma raíz. Maduro ha cambiado o ha tenido que cambiar ciertas cosas que aprobó Hugo Chávez, por lo menos lo tenemos aquí con los peajes. Hugo Chávez decía que los peajes eran algo intolerable porque coaccionaba el libre tránsito de los venezolanos por las autopistas y las avenidas de Venezuela, y Nicolás Maduro, por ver que era necesario para el mantenimiento de las autopistas, volvió a ponerla. Y que es lo adecuado. Claro. Es necesario para el mantenimiento de las autopistas. Es necesario. Entonces, que ¿sí hay estén ahí. diferencia entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez? Marcadas o muy leves. Muy leves. Las diferencias son muy leves, porque siguen habiendo violación a los derechos humanos, sigue habiendo escasez de alimentos. Ahora no es tanto la escasez, ahorita es más el nivel adquisitivo. El dinero ya no te alcanza para comprar lo que podías comprar por lo menos en 2005. No es lo mismo. Sin embargo, vienen de la misma raíz política y actúan de cierta forma de la misma raíz política. Sí, se dice, algunos chavistas dicen que aquí todavía no se ha dado el socialismo, que estamos en una etapa de transición, que el socialismo no se ha dado. ¿Eso es cierto? Esa es la respuesta de todo Ok, socialista pero cuando eso es cierto. cuando los proyectos fracasan. ¿Dónde ha triunfado el socialismo? Dice, en ningún lado, pero Ajá. esa es siempre su posición. El socialismo no se ha podido completar. La etapa del socialismo no ha llegado todavía. Sin embargo, tenemos más de 20 años con este proyecto y no sabemos entonces si es que o ellos son malos gestores del socialismo o es que el socialismo es malo. Yo creo que las dos. Son malos gestores. Joel, pero ha pasado lo que ha pasado en otros lados. ¿Qué hace el socialismo? El socialismo no construye. No construye. No, el socialismo lo que hace es destruir y convive en medio de las ruinas que él mismo originó. Eso es lo que hace el socialismo. Y eso es lo que ha Claro, pasado para en Venezuela. mantener a la gente pobre, Pero eso es porque lo que ha las pasado- necesitan pero eso es lo que ha progres. pasado en Venezuela. Entonces, ¿sí estamos en presencia de un socialismo? Claro, obviamente, pero como te dije, esa es la excusa de ellos siempre. De aquí y en todas partes, cada vez que intenten implementar el socialismo, la respuesta es que no se ha podido completar. Sin embargo, el socialismo es la respuesta de lo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. Y sobre todo porque, yo siempre lo he dicho, si el capitalismo es capaz de imponerle al socialismo sanciones, ¿por qué el socialismo no le impone sanciones al capitalismo? Pregunto yo. Si los hace, ¿Pero de qué manera? las imposiciones a las empresas, el intervencionismo en el individuo, en las casas, en las empresas, en decirte cómo vas a producir o cómo debes distribuir esa riqueza que tú creas. Sí hay imposición económica del socialismo al capitalismo. En lo interno, pero que lo hagan, ejemplo, que como Estados Unidos que le impone, o la Unión Europea que le imponen un grupo de sanciones a un país,
Pero es que ¿Por qué el socialismo no hacen. se lo puede hacer al capitalismo? Por ejemplo, ¿por qué Cuba no le pueden poner unas sanciones a Estados Unidos? Te pregunto yo. Porque la calidad de su mercado no es igual, no se equiparan. Ahí está ahí el detalle. Una vez entrevisté a un cubano que ha sido el mejor programa que yo he hecho en toda mi vida como periodista, como especie de un cónsul, y yo le decía, bueno, ¿y por qué ustedes no vendieron su azúcar? Me decían, porque el mercado no los impide. Ajá, y entonces si ustedes no son capaces de mantener un mercado, entonces el socialismo es pura utopía, como siempre se nos dice en la universidad. Pues, o sea, el socialismo fracasó al nacer. Si no puedes crearte tu propio mercado, tu propia manera de existir. O sea que el socialismo para existir tiene que depender, tiene que mamar la teta, chupar la teta del capitalismo. Eso es lo que es el socialismo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Claro que sí, es que la clave es la economía. Para mantener un país, una sociedad, la economía es parte fundamental y el socialismo ha dado respuesta de que no tiene un plan real para la economía. Así bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con el joven politólogo Joel Lugo, es secretario general de Encuentro Ciudadano en el municipio Carilubano. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la Fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el joven politólogo Joel Lugo, secretario general de Encuentro Ciudadano en el municipio Carilubana. Ahora, Joel, ¿cómo ves lo referente a las primarias? Van con el acompañamiento del CNE, se imponen los captahuellas les obstaculizan el libre éxito, el éxito de las primarias, ¿sí o no? No, el captahuella está para evitar la suplantación de identidades. ¿Cómo así? El captahuella... ¿Ustedes en Encuentro Ciudadano están de acuerdo con que las primarias sean con captahuella? Sí, claro, nuestra defensa es en la identidad del elector. Que no se sepa la identidad del elector. Pero el captahuella es lo que hace es evitar la suplantación del elector. Es decir, que solo el elector puede activar la máquina electoral al momento de emitir el voto. La captahuella no es para arrojar quién fue a votar y quién no. El captahuella lo que es para activar la máquina y que el elector pueda exigir. Es decir, una persona, un voto. Es decir, en ningún momento el presidente o algún miembro de la mesa electoral
puede entrar y emitir 5 o 6 votos, como se sabe que hay denuncias de eso. No, en la Catahuella desde 2021 se hizo un trabajo para que el sistema de la Catahuella sea solo para activar a la máquina por el elector. ¿Y de qué manera blindar la identidad del elector? ¿De qué manera? Los cuadernos. ¿Qué pasaría con los cuadernos? Los cuadernos van a estar en posición de la Comisión Nacional de Primarias y aquí en el Estado Falcón de la Junta Regional de Primarias. Ahora, ¿y por qué no dar a conocer la identidad? ¿Miedo a quién? ¿Al gobierno? Para evitar las represalias que pueda hacer el gobierno. ¿Y qué represalias puede tomar el gobierno? Cuando surgió la lista de Luis Tascón, cuando se le hizo el referéndum revocatorio a Hugo Chávez, que lo hicieron como venganza porque la gente firmó para que se le hiciera el revocatorio a Hugo Chávez, que está en la Constitución, que ellos mismos lo pusieron en la Constitución y que les dio rabia que la gente fuera y dijera yo quiero que se le haga un referéndum a Hugo Chávez, surgió la lista de Luis Tascón. En ese entonces el gobierno tenía poder económico, había plata, la gente ganaba bien, o sea, Venezuela estaba navegando en bonanza, en riqueza, había recursos. Hoy en día, ¿qué represalia puede tomar el gobierno si la gente lo que tiene, ejemplo, los empleados públicos, el sector público, tienen sueldos de miseria, de hambre? O sea, ¿a miedo a qué puede tener la gente? ¿Con qué puede el gobierno asustar a la gente? Bueno, pero nosotros pensamos en las personas y debemos es asistir a las personas, asistir al elector. Y es por eso que el gobierno no va a tener en sus manos los cuadernos de votación. Es así como nosotros vamos a preservar la identidad del elector. Y ya eso ha sido votado y ha sido confirmado por la plataforma. 7 han votado en positivo y se va a dar nuevamente una reunión con el CNE para pedir la asistencia técnica del CNE a las primarias. Es decir, centros electorales, máquinas. REP. El REP es un derecho, Claro. el REP Sí. ellos nos lo tienen que prestar porque no son de ellos. El REP es de los venezolanos. Y para nosotros poder hacer eso, necesitamos el REP. Pero como te digo, la posición de los cuadernos electorales van a estar en manos de la Junta Regional Electoral y de la Comisión Nacional de Primarias. Pero yo insisto, ¿hay algo que a la gente le debe tener miedo a algo porque participe en eso? No, para nada. Las puertas están abiertas a que participen, pero nosotros nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidar al ciudadano. Tenemos que darle esa herramienta al ciudadano y es por eso que decimos que nuestra lucha es para preservar la identidad del elector. Y es por eso que lo venimos diciendo, es una asistencia técnica del CNE y eso implica también que el CNE no va a tener posición. No tiene ni voz ni voto. No tiene ni voz ni voto. Ahí quien va a decidir es la Comisión Nacional de Primarias, que va a ser el ente electoral de las primarias. Lo que nosotros le estamos pidiendo al CNE es una asistencia técnica, que nos presten los centros de votación y las máquinas electorales. Más nada. Bueno, y el REP también, que es parte de la organización, o sea, que es parte la cosa sale bien. De las máquinas, es parte. Pero quien va a llevar el son y el tono de esas elecciones van a ser la Comisión Nacional de Primarias. Ok, ¿significa eso entonces que cuando el CNE decide participar, asistir a las primarias con el Catahuella, eso no significa que haya ningún peligro? No, no hay ningún peligro. Peligro para las primarias me refiero. No hay ningún peligro para las primarias. O sea, todos los candidatos, ¿tú crees que van a aceptar eso? Todos los candidatos. Ya la votación fue dada hace unos días. De 10, 7 dijeron que sí, mayoría absoluta. 3 dijeron que no. ¿Quiénes dijeron que no? Tienes el caso de María Corina, tienes el caso de César Pérez Vivas y tienes el caso de Andrés Velázquez. Ajá, pero ¿qué pudiera significar eso? Tomando en cuenta que María Corina Machado es quien encabeza las encuestas. Sí, pero son encuestas muy tempranas todavía. Las primarias son organización. Le deseo el éxito a su campaña, no tengo ningún problema porque el día de mañana, si ella gana la elección, vamos a acompañarla. Si el día de mañana gana Delsa Solórzano las elecciones, ellos deberían acoplarse y unirse a nosotros para la elección de 2024. ¿Y qué pasaría Sin embargo, la decisión ya fue dada por mayoría absoluta. Y ellos la acataron. María Corina, ellos acaban de emitir un comunicado el día de ayer,
en el cual su representante ante la Comisión Nacional de Primarias pidió que se aclarara qué era la asistencia técnica del CNE. Sin embargo, es la Comisión Nacional de Primaria quien debe darle respuesta a ese comunicado y no Encuentro Ciudadano. Ok, tú eres politólogo, Joel, Joel Lugo. Pero ¿qué pasaría, ejemplo, si persiste, o sea, si María Corina Machado, César Pérez Vivas y Andrés Velázquez deciden no participar en las primarias y forman tienda aparte? ¿Qué pasaría? Nos dividiríamos y sería una gran pérdida para el 2024. La unidad es la respuesta. Siempre lo hemos visto. Cada vez que vamos en unidad, unidos en un sonotón y echamos para adelante con el mensaje necesario para el pueblo venezolano, ganamos las elecciones. La decisión siempre debe ser buscar la forma de unificar, de encontrarnos, de conciliar posiciones, no de tratar de imponer. Nosotros no tratamos de imponer. Por eso se hizo esa elección y 7 votos fueron en positivo, 3 en negativo. 3 deben de decir en qué forma ellos se pueden conciliar para unirse a esa posición del positivo, cuando ya la mayoría dijo que sí, porque una mayoría no va a imponer a la minoría, pero la minoría tampoco puede imponer a la mayoría, porque eso sería jugar contra al gobierno. Nosotros debemos buscar siempre es la unidad. De hecho, nuestro eslogan de campaña es Unidos somos mejores, Sí. pero ya pensamos en 2024. Hay una tesis en relación a eso, a las primarias, a la candidatura presidencial, y se inclina más hacia el lado del gobierno, también hacia algunos sectores de la oposición. Esa tesis dice que la plataforma unitaria como tal, el G3 o G4, G como lo quieran llamar, no quiere que María Corina Machado participe en las primarias y que ellos tienen previsto que el candidato de ellos va a ser por consenso, el candidato va a ser Manuel Rosales. Incluso la tesis del gobierno dice que Manuel Rosales va a ser el candidato porque los gringos, porque los Estados Unidos les ha impuesto que el candidato sea Manuel Rosales. ¿Qué nos dices tú en ese sentido, con esa tesis? Mira, no, la respuesta mía es no, porque hasta el mismo Manuel Rosales no ha aceptado si va a presentarse o no. No lo ha dicho, Manuel Rosales no se ha dicho si se va a presentar a la contienda electoral de las primarias 22 de octubre. Que en un principio era quien encabezaba la intención de voto, Manuel Rosales, por parte de la oposición. Nuestra candidata es Delsa. Pero Sí. No, pero estoy diciendo lo que antes de Claro, que por anunciaran las supuesto. primarias, incluso antes de que anunciaran las primarias, Manuel Rosales era quien encabezaba la intención de voto por parte de la oposición como candidato de la oposición. Sí, pero como te digo, las primarias se van a mantener. Con o sin CNE va a haber primarias. Y con o sin CNE se va a escoger a un candidato. O sea, que significa que entonces que la Comisión Nacional de Primaria puede decirle al CNE, bueno, compañeros, hasta que llegamos, váyanse para allá, vamos a participar sin ustedes. ¿Puede llegarse? Es cuestión de la respuesta que vaya a dar el CNE, porque ya nosotros pensamos en positivo de que sí vamos a pedir la asistencia técnica del CNE. O sea, ¿es necesaria la asistencia técnica del CNE? Es necesaria técnica del CNE porque es cuestión de logística económica, de hacer posible de que haya más centros de votación cercanos al ciudadano para que pueda ejercer su voto y más venezolanos tengan derecho de escoger al candidato que va contra Nicolás Maduro en 2024. Es por eso que es necesaria la asistencia técnica del CNE. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con el joven politólogo Joel Lugo, secretario general de Encuentro Ciudadano en el municipio carirubano. Entonces, punto fijo de opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
siento que mi corazón late, late, algo especial que solo siento, baby, cuando yo te tengo frente a mí. Soy muy, pero muy feliz, si se lleva la energía no me importa, si en la calle trancón, si no es televisión, aunque mi voz nunca llegue a Hong Kong. Quiero que el mundo sepa que yo te escribí esta canción, la que yo quiero que tú escuches cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción. La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con Joel Lugo, politólogo, secretario general de Encuentro Ciudadano en el municipio Caribe. Bueno, ya lo dijiste al principio, pero tomando en cuenta que Delsa Solórzano es tu candidata, ¿por qué votar por Delsa Solórzano? Ya lo dijiste al principio lo que es el partido como tal, pero la candidata Delsa Solórzano, ¿por qué votar por Delsa Solórzano? ¿Qué le ofrece Delsa Solórzano a Venezuela? ¿En qué consiste el programa de gobierno de Delsa Solórzano? Mira, Delsa Solórzano es una mujer que se viene preparando desde hace muchos años para esta propuesta. Ha venido siendo defensora de los derechos humanos, de los trabajadores petroleros en 2002, cuando fueron expulsados de su trabajo, cuando aquí muchos fueron expulsados incluso de sus casas, despojados a medianoche de sus casas. Ella los acompañó y los sigue acompañando. En 2014, cuando hubo la represalia contra los jóvenes, en 2017 siguió haciendo represalias contra los jóvenes y ella fue la impulsaria de Defensores al Ciudadano de la Mesa de la Unidad Democrática. Y ella fue la que defendió a todos los jóvenes de todos los rincones del país, sin importar el color político. Ella defendió a los adecos, a los de Primero Justicia, a los de COPEI, a los de Voluntad Popular, a todos. Es una mujer que llama a la unión. Ajá, pero en el futuro, como presidenta de Venezuela, ¿qué haría Delsa Solórzano por Venezuela? ¿De qué manera ejercería la primera magistratura nacional? Se está formando un equipo de gobierno para crear el Plan País. El Plan País ya lo ha anunciado que es un proyecto que va a presentar en unos días, en unas semanas, en las cuales ella va a presentar por sí misma cuál es su visión del país y cómo puede reflejarse su gestión como presidenta de Venezuela. Sin embargo, eso todavía no se ha presentado y me disculpas, no voy a hablar aquí mucho sobre ese tema porque no voy a sacar a la luz nada importante, que ella es la protagonista de esta elección y ella es la que va a llevar a cabo su presentación del programa. ¿Qué aportaría Joel Lugo como joven y como politólogo al programa de gobierno de Delsa Solórzano? O sea, ponle que lo acepte o no lo acepto, ¿cuál es tu idea? ¿Qué aporte haría Joel Lugo al programa de gobierno de Delsa Solórzano? Mira, que hay que transformar la política de una forma increíble. Hay que transformar la política porque al transformar la política vamos a estar abiertos a llevar nuevas ideas, a estar en las instituciones de poder, pero transformarlas a través de ideas e impulsos de leyes, de ordenanzas. De mi lado ya he presentado varias y yo siempre he dicho que la forma en la cual vamos a reconstruir este país no es imponiendo, no es tratando de alzar más la voz, es buscar la mayor institucionalidad posible. Y de mi lado siempre van a haber propuestas para reconstruir el país del lado económico, social y político. En las últimas semanas hice una propuesta que puede ser llevada mucho más allá en el tema del escandaloso caso de la niña en el municipio de Los Taques, que fue abusada y asesinada por un cercano a ella, y yo pienso que la mejor solución para eso es conocer al niño. ¿Y cómo lo conocemos?
el niño se la pasa normalmente en las escuelas. Las escuelas son sus segundos hogares y es necesario que en las escuelas existan psicólogos o personal que esté capacitado para poder identificar esas conductas que nos pueden decir si un niño es abusado o no y saberlo trabajar con las instituciones y con el poder popular para la educación. Sí, hablaste de rescatarlo a Venezuela en lo político, en lo económico, lo social, hablaste de lo institucional. Cosa difícil, ¿no? Es un trabajón, pero hay que hacerlo, por Ajá. Venezuela hay que hacerlo. Ok, pero ¿de qué manera, más o menos, en qué tiempo se rescataría lo institucional que es necesario? Porque la institucionalidad en Venezuela está por el suelo. Totalmente por el suelo. Es que fíjate que las instituciones y Nos referimos a las instituciones del Estado la venezolano. estabilidad, claro, la estabilidad del poder político te da estabilidad del poder económico. Normalmente pasa así en todos los países. Cuando hay crisis económicas, Es porque va hay crisis aunado política. a una crisis política. Así es. Es necesario para nosotros poder derrumbar al país, segmentar las bases de una institucionalidad. ¿Y qué es institucionalidad? Más allá que el funcionario electo o funcionario por carrera que esté en los puestos, que no respondan a una línea política, que respondan a sus competencias y que respondan al ciudadano. Esas son las bases de la institucionalidad. Lo que antes llamaban tecnócratas. Hablar, ¿no? claro, Tecnócratas. trabajar para el bien del ciudadano, desde su puesto Claro. político, desde su puesto como funcionario público, debes trabajar más allá de una línea política de quién es gobierno hoy, quién es gobierno mañana, porque el Estado prevalece, pero los gobiernos se supone deberían cambiarse paulatinamente. Fíjate la diferencia, anteriormente los adictos de ECOPEI, los tecnócratas, pero había algunos que sí practicaban eso y lo hacían por el partido, o por el Partido Acción Democrática o por el Partido ECOPEI, pero con el chavismo es todo lo contrario, ni siquiera es el partido, es el hombre. Es Chávez, o es Maduro, sobre todo con Chávez, se endiosó mucho a Chávez, es Chávez. Entonces, la idea del tecnócrata es que no lo haga ni por el partido y mucho menos por el hombre, sino que lo haga por la sociedad, incluso por él mismo, porque en la medida en que yo sea un buen profesional, ejerza mi cartera con éxito para la colectividad, para la sociedad, entonces yo soy exitoso. Si hago exitosa la sociedad a través de mi cartera, entonces yo también estoy siendo exitoso, ¿no? Ese sería el rol de un Claro que tecnócrata. sí. Es la responsabilidad que tenemos todos los que nos debemos a esto. Es la responsabilidad de presentarle al ciudadano lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer y cómo le vamos a dar respuesta. Y la respuesta, yo siempre digo, más allá de impulsar a un hombre a que puede terminar en una autocracia, como ya tú mismo lo dijiste, que fue terminando Hugo Chávez y Nicolás Maduro, es la responsabilidad de que todos somos venezolanos y todos tenemos el derecho a vivir y convivir bien con todos nosotros. Así es, Joel, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mi punto fijo de opinión es para todos aquellos los ciudadanos de la ciudad de Punto Fijo a que conozcan y se presenten a las elecciones primarias del 22 de octubre de 2023 y vamos a estar llevando nuestro mensaje para que ustedes conozcan y se impulse el voto para 2023 y 2024. Bien, gracias al politólogo Joel Lugo, secretario general de Encuentro Ciudadano en el municipio Caribe Urbano. Ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.